Hola, hola, ¿qué tal amigos de ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras? Bienvenidos a este nuevo episodio y el día de hoy estoy con un invitado muy especial aquí en los estudios de ViewBooks Podcast. Imagínense, él es escritor, además es coach certificado, es practicante de programación neurolingüística y es maestro en resolución de conflictos. Él es Marcelo Scheckman, bienvenido. Gracias, Julia. El día de hoy vamos a hablar del trabajo de Marcelo y en especial de este libro, Mi Mejor Maestro. Bueno, Pues bienvenido, amigos. gracias. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, de que hagas parte de esta familia de autores y de autoras de Viewbooks. Y bueno, ya después de esta introducción yo quisiera iniciar preguntándote cómo empezaste en la escritura, cómo empezaste a escribir. Bueno, primero muy emocionado por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y por formar parte de la familia de ViewBooks. Y bueno, empecé a escribir desde muy chico, ¿sí? Algunas cositas, frases cortas. Y sobre todo empecé a leer también desde chico. Me gustó mucho poder encontrar orden en algunas de las cosas que estaba viviendo, tanto en mi infancia como en mi adolescencia, en los libros, ¿no? En las historias, en la poesía, en los cuentos. Y como que me daba cierta paz, ¿no? Encontrar que otros personajes podían vivir algunas cosas similares a las mías y que podían explicar algunas de las cosas que yo estaba viviendo con palabras. Entonces eso como que me daba un orden emocional y en la cabeza que me hizo seguir leyendo y de a poquito entendí que, bueno, también escribir me puede dar también una emoción similar y además es divertido y además eh, es un proceso muy especial porque al menos como a mí me ha pasado es que empiezo con una idea en la cabeza, pero después los personajes te van llevando a donde ellos quieren, ¿no? Entonces también es como caminar el camino junto a los personajes y ir descubriendo la historia y los desenlaces junto con ellos. Entonces, como que empecé a disfrutarlo muy pronto, si bien tiene momentos muy retadores el proceso creativo, pero la verdad es que lo gozo mucho. Mira que me parece muy interesante, bueno, todo lo que dijiste, pero en especial dos cosas. Una es que bien por ahí dicen, ¿no? Que los escritores realmente son muy buenos lectores, ¿no? Es algo así. Sí. Y además, ¿cómo es esto? Háblanos un poquito más de cómo es esto de que tienes la idea en la cabeza y luego son los personajes los que te ayudan a construir la historia. O sea, hay, digamos, a veces mucha magia, o a lo mejor los escuchas, la audiencia, los lectores no conocen bien cómo es este proceso creativo. Háblanos un poquito más a fondo de esto. O sea, primero tú imaginas esta historia en tu cabeza o la escribes y luego construyes los personajes. ¿Cómo funciona un poquito esto? Sí, ¿cómo funciona el proceso creativo? Yo creo que es un gran misterio, ¿no? O sea, Sí. yo sería quizás el último que podría explicarlo. Lo que yo puedo compartir es más o menos cómo lo hago yo y cada vez que lo hago funciona diferente. En el caso de Mi Mejor Maestro, por ejemplo, todo partió, como lo hablábamos fuera de cámaras, eh, con la intención de compartir con deportistas, futbolistas en especial, pero deportistas en general, ciertos patrones, ciertos denominadores comunes que yo veía en los deportistas que acompañaba y que los limitaban de manera muy profunda y consistentemente y que les impedían aprovechar todo su potencial, ¿no? Y me daba cuenta, conversando con ellos y acompañándolos en su camino, me daba cuenta como mucho de lo que los limitaba se lo creaban ellos solos en la cabeza, ¿no? Con la manera de interpretar los retos que estaban viviendo, ya sea en el caso de los futbolistas, un entrenador que no los toma en cuenta, o una final perdida, o una temporada que no funcionó bien, o una lesión, Ujú. ¿no? Entonces, si bien todas esas cosas eran adversidades reales y que había que enfrentar y que los detenían en su proceso, al menos desde una mirada muy estrecha, al final de cuentas, lo que más daño les hacía era la manera de vivir.
ese tipo de cosas? ¿Cómo interpretaban que el entrenador no los esté tomando tanto en cuenta? ¿Cómo interpretaban que la rehabilitación de la lesión de la rodilla, en lugar de tomar 2 meses, haya tomado 3 o 4? Sí. Y es a partir de esa interpretación que ellos empezaban a perder el camino y el amor por el juego y dejaban de disfrutarlo y eventualmente muchos de ellos se terminaban retirando. Entonces el tema de la lesión era lo de menos o de la relación con el profesor, sino más bien cómo ellos lo vivían. Entonces, y así como este ejemplo, hay muchísimas maneras en las que una persona en general, y hablando de deporte en específico, como Sí. un deportista se puede limitar a sí mismo. Entonces, la intención del libro nació como una manera de compartir con ellos formas en las que los deportistas se limitan y cómo romper esas barreras, ¿no? Y herramientas justamente para liberarse de esas prisiones mentales, como les decíamos. Cuando terminé de escribir el manual, porque fue como un manual de herramientas y de conceptos, me di cuenta que no lo iba a leer nadie, ¿no? O sea, porque de por sí es principalmente para jóvenes, entonces para chavos y chavas. De por sí a los chavos y chavas no les gusta leer, digamos, como su actividad principal, al menos a la mayoría de ellos, y menos si es en formato de manual y menos para tocar temas que luego son como muy complejos, ¿no? De la mente y de cómo traducimos la mente a la acción y al músculo y al cuerpo. Entonces dije, no, esto no está funcionando. Así entonces mejor creé una historia en la que el chico es el protagonista, es un futbolista que no es tomado en cuenta por su entrenador y se lesiona y se pelea con la novia y con la mamá y con el papá que no existe y cómo encuentra un personaje ahí misterioso que lo empieza a confrontar y cómo juntos van descubriendo cómo salir de esas prisiones otra vez que él mismo se ha creado. Y así desembocó todo en esta historia, ¿no? De mi mejor maestro, donde a través de la metáfora del fútbol y usándolo como la historia como excusa, puedo compartir con los lectores lo que quería compartir desde un principio. Claro, a mí eso me llamó justo, pues le decía a Marcelo antes de iniciar a grabar detrás de cámaras, que me llamaba muchísimo la atención esto, o sea que al final has hecho una historia que nos narra todo esto, esta metáfora, en vez de hacer un manual, ¿no? Así es. Y eso también en parte es muy enriquecedor para los lectores o para los oyentes, porque vamos procesando en la cabeza de otra forma este mensaje que nos quieres dar, esto que nos quieres decir y Así nos es. quieres compartir. Y bueno, acá hay varias cosas importantes en lo que acabas de decir. Una es decir que la semilla de esta historia sí nació durante tu trabajo en el Club América, Sí, ¿cierto? Que estuviste allí por varios años, sí. ¿sí? Y bueno, otra cosa que me llama muchísimo la atención del libro es, no sé si aquí alcanzan a ver que dice en la portada, si pudieras volver a comenzar tu camino, ¿tomarías las mismas decisiones? Porque esta pregunta, es decir, yo creo que todo el mundo se lo ha planteado en algún momento Claro. y viene esta reflexión de decir, bueno, pero si no hubiera hecho esto que no quise, no estaría donde estoy hoy, que sí quiero estar aquí, pero en ese momento no lo sentí así. ¿Cómo empezaste a ahondar justamente en ese tipo de cuestiones? Bueno, lo que pasa es que una parte importante de la trama del libro tiene que ver con eso, ¿no? Con la oportunidad de volver atrás y con el desenlace que tú mismo estás creando con las decisiones que estás tomando, ¿no? Entonces, eh, el personaje principal, este chavo que se llama Chob, tiene una manera, no quiero decir mucho para no spoilearlo, Sin pero spoiler. tiene una manera de darse cuenta que hacia donde se está dirigiendo no es algo, no es un desenlace muy atractivo, ni muy Ok. prometedor, ni algo deseable, ¿no? Entonces, justamente esa pregunta acompaña al lector durante toda la trama. ¿Qué pasaría si este personaje empieza a tomar decisiones diferentes? ¿Dónde va a terminar? O si uno mismo, porque también el libro sirve mucho como espejo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sigo dirigiéndome
al lugar donde estoy yendo con el tipo de decisiones que estoy tomando y desde las emociones, desde donde las tomo, si son desde el miedo o si es desde la confianza en mí mismo o desde la falta de confianza en mí mismo, qué tipo de desenlace será más probable que suceda. Y bueno, me preguntaban en alguna otra presentación si yo tomaría las mismas decisiones. Por supuesto que no. Tomaría muchas decisiones distintas, ¿no? Muchísimas. Yo creo que la gran mayoría de personas tomaríamos decisiones muy distintas. No tenemos muchas veces esa oportunidad de regresar. Claro. Entonces, también es como una invitación al lector y una confrontación, ¿no? Para prestar atención, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? Porque probablemente no tengas una segunda oportunidad para tomarlas. Después pueden salir bien o mal, pero por lo menos que estés tranquilo que las estás tomando desde un lugar de donde te vas a sentir, más allá del resultado, donde te vas a sentir bien, tranquilo, incluso orgulloso a veces. Claro. Ya que hablamos de todo esto y de la historia, ¿consideras que es un libro únicamente para deportistas, para futbolistas o para quién es este libro? Sí, también es una buena pregunta y me la han hecho muchas veces en lo más mínimo. Si bien la historia está íntimamente ligada al deporte, al fútbol, y gran parte de las conversaciones entre Chov, entre el personaje principal y este otro personaje misterioso que se encuentra y que lo empieza a confrontar y hacerle las preguntas difíciles que a Chov le asustaba hacerse y que en compañía de este personaje misterioso se las empieza a hacer y empieza a darse cuenta de muchas cosas. Todas esas conversaciones, o la gran mayoría, suceden en las gradas de una cancha de fútbol, mirando al equipo del que él cada vez es menos parte, ¿no? Cada vez se está alejando más. Sin embargo, todo es una metáfora y todo es una excusa, como decíamos antes, para hablar de nuestros miedos, de nuestras ilusiones, de nuestros complejos. En el libro hablo metafóricamente, obviamente, de nuestras prisiones, ¿no? De las prisiones en las que nos metemos y de cómo podemos empezar a liberarnos, aunque sea de a poco, sí, de esas prisiones. Entonces, pues ahí caben los futbolistas, los maratonistas, los nadadores, pero también cualquier persona que no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Todos, claro, todos si somos seres humanos, hemos caído en prisiones mentales y nos hemos equivocado y tenemos ilusiones y queremos conseguir cosas y nos da miedo. Es para gente que ha tenido todo ese tipo de experiencias humanas, sí, que está pensado el libro. No, bueno, entonces yo creo que para todo el mundo que estamos en la cancha de la vida, digamos. Así es. Y bueno, y ahora entonces vamos a sacar próximamente el audiolibro, ¿no? Sí, qué emoción. Cuéntanos, ¿cómo te llamó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora dar el paso hacia el audiolibro? Bueno, siempre me llamó mucho la atención, siempre he querido hacerlo. Y me contactaron de Viewbooks para invitarme a hacerlo y me cayó en el mejor momento. Y pues nada, estoy muy emocionado porque, como decíamos, hay gente que o no le gusta o no tiene el hábito o le cuesta sentarse a leer un libro, ¿no? Un rato. Entonces el audiolibro es un recurso increíble, ¿no? Que nos da esta época. Yo lo uso muchísimo, yo paso horas en el coche y me echo, no sé, muchos audiolibros por mes y es una compañía, una compañía muy buena, siempre y cuando el libro sea bueno, ¿no? Ojalá les guste. Sí. Pero sí, entonces como que la invitación de Viewbooks llegó en un muy buen momento. Estoy terminando de escribir la secuela, entonces también me sirve para empezar a probar el formato y para llegar a chicas y chicos y papás y mamás de estas chicas y chicos que les interesa aprender algunas herramientas y algunos conceptos que les pueden ayudar a entender mejor el proceso por el que está pasando su hijo. Y bueno, entonces, al final de cuentas, siempre mi intención al escribir es
es llegar a la gente y tocar conciencias. Entonces, espero que este camino también sirva para eso. Claro que sí, así que ustedes ya saben, estén muy, muy, muy al pendiente porque en www.viewbooks.com recuerden suscribirse en nuestra página www.viewbooks.com, repito, porque próximamente estaremos en el lanzamiento de Mi Mejor Maestro y como ya escucharon, no se lo pueden perder. Y estaremos también pendientes para la segunda parte Sí. del libro. Y bueno, retomando un poco tus inicios en la escritura, sé que tienes otros 2 títulos publicados. Cuéntanos cuál fue el primero y como un poquito este paso a decir, bueno, voy a publicar mi primer libro, que siento que es un paso grande, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿cómo fue? Háblanos un poquito de este momento. Sí, bueno, como decíamos, yo escribo desde chico y me voy a estudiar una maestría a Israel en la Universidad Hebrea de Jerusalén en resolución de conflictos y también empiezo a aprender muchas cosas que primero para entender un conflicto, ya sea entre 2 personas o entre pueblos, un conflicto internacional, hay ciertas dinámicas eh, psicológicas y emocionales que si no las entendemos, no hay manera de resolverlo de una manera duradera, profunda, completa. Y muchas de esas cosas me parece que nos las deberían de enseñar desde muy chicos y sobre todo a los grandes líderes se las deberían de enseñar y yo estoy convencido que no las conocen, al menos muchos de ellos. Entonces fue lo mismo, ¿no? Fue cómo hago para compartir con el mundo algunas de estas dinámicas psicoemocionales y de grupos y nacionales que pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo se ve el mundo desde la vereda de enfrente, ¿no? Por eso se llama ellos y nosotros, porque a través de la historia también cuento cómo uno mismo en una situación de conflicto se entiende muchas veces como la parte buena, la parte inocente, la parte Sí. más sabia, y el otro es la encarnación del mal, ¿no? Y todo Sí. lo hace porque es un egoísta y por maldad, ¿no? Básicamente, por ignorancia. Y de los 2 lados se ve exactamente igual, se explican el conflicto de la misma manera. Yo soy el bueno y él es el malo. Y bueno, entonces dije, también lo tengo que hacer. También me contactaron de una editorial, me ofrecieron publicarlo y lo hice. Y el segundo, que es Bitácora de un inmigrante a la tierra prometida, también lo escribí en esa época, cuando vivía en Israel. Y eso es mucho menos ficción, ¿no? Eso es como mi diario mientras yo estudiaba y vivía en Israel, de cómo sufría y disfrutaba todos los malentendidos de los choques culturales, idiomáticos de un joven latino en un entorno que está muy lejos de ser, de ser algo parecido a nuestro entorno. Y bueno, entonces también es la manera de compartir con otros y otras que se pueden llegar a encontrar cuando salen del país, de su casa, ¿no? De su casita. Tú de eso Yo. sabrás un poco también, ¿no? Sí, exacto. Sí, justo, búsquenlo en internet también ambos, tanto ellos y nosotros como Bitácora de un emigrante, porque me llamó muchísimo la atención que en la sinopsis de Bitácora de un emigrante tienes es un cachito del libro y es un momento, como te digo, completamente cotidiano. Sí. ¿Cierto? Sí. Te estás subiendo, creo que a un autobús y es todo el pensamiento y se siente uno completamente en los zapatos del personaje, pues que en este caso eres tú, según entiendo. Sí, sí. Me encanta también ahorita que hablabas de ellos y nosotros, este tema del conflicto. Cómo abordas estos temas, como lo decías, muy humanos, ¿no? Sí. Y allí en Ellos y Nosotros hay un personaje, son 3 historias, ¿no? Sí. Hay un personaje que es un psicoanalista, un psicólogo, me corriges. Sí. Y él es especialista en conflicto, pero tiene conflictos con su familia. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Cómo fue, o sea, cómo construiste a este personaje
que también es muy común porque es algo que también veo mucho en tus personajes, es muy fácil identificarse, si no se identifica uno dice, ah, pues yo tengo un amigo que también tuvo una lesión en la pierna. Sí, Entonces en el caso de este personaje, tantos, digamos, profesionales muy buenos en su área que tienen o tenemos el conocimiento, pero en la aplicación en la vida cotidiana a veces es tan difícil, ¿no? sí, sí. ¿Cómo construiste este personaje? Háblanos un Bueno, poco. es que es justo como lo dices, ¿no? Ujú. Como busco construir personajes que no sean de telenovela, ¿no? Los buenos, los malos, Ujú. el héroe, el villano, ¿no? Sino que sean personas con diferentes matices y facetas. Ese personaje, como justamente también en Ellos y Nosotros, una de las tres historias es entre dos niños, uno de este lado de la vereda y el otro del otro lado de la vereda, uno de ellos y uno de nosotros, Ok. ¿no? Y como cada uno de ellos se cuenta la misma historia, es la imagen espejo como en su máxima expresión, ¿no? Como Ujú. ellos son los malos y nosotros somos los buenos, y cómo también son educados de esa manera y cómo se ve de alguna manera que si bien en este momento son muy buenos amigos, son como hermanos, a medida que vayan creciendo, lo más probable es que terminen también odiándose. Y, y sí, es justo para generar esta identificación del lector con los personajes y que la historia sea lo más real posible, eh, lo más identificable con lo que tú estás viviendo, aunque no estés en una situación de conflicto y en una zona de guerra, Ujú. no importa, porque ellos también pueden ser tu pareja, ¿no? Ellos pueden ser tu vecino, ellos pueden ser tu amigo. Entonces, al crear un personaje que es experto en resolución de conflictos y que él mismo está enfrentando conflictos muy difíciles de resolver y muy personales, también es un permiso que busco darme, porque darle al lector, por supuesto, pero darme a mí mismo también, ¿no? Eh, de ser protagonista de una historia que no siempre es feliz, no siempre Ujú. es cómoda, ¿no? Y que a veces tiene retos muy difíciles, muy incómodos. Y bueno, entonces a partir de ese personaje como de algunos otros, pues es una manera de transmitir eso, ¿no? De que a pesar de que me dedico al desarrollo humano y al coaching y a acompañar deportistas y empresarios y mamás y papás de deportistas, al final de cuentas, fortalecernos emocional y mentalmente no pasa por tener una vida perfecta, pasa por tener los suficientes recursos y los suficientes permisos nuestros que nos damos a nosotros mismos para vivir de la manera más sana posible lo que estemos viviendo en ese momento. Y hablando también de cómo uno se puede identificar, uno de los comentarios que más me gusta recibir Ujú. cuando leen en especial Mi Mejor Maestro es: Marcelo, me debes regalías. Escribiste mi historia, ¿no? Sí. Y sí, y escribí su historia, y escribí la historia mía, y escribí la historia del compañero, ¿no? De muchos, ¿no? Está inspirada en muchas historias, que algunas son en una lesión de rodilla, otras de hombro, otras de tobillo, otras sin lesiones, pero con un profe que no los quiere, o con una mamá Ujú. con la que tengo problemas de comunicación, o con una novia que no siempre nos llevamos tan bien. Y claro que todos pasamos al menos por alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho escuchar, ¿no? Cómo la gente puede encontrarse en el libro. Y a propósito de Mi Mejor Maestro, ¿cómo llegaste al título? Porque de entrada causa muchísima curiosidad. Mi mejor, se queda uno como, bueno, ¿cuál ha sido hasta ahora mi mejor maestro? Sí, ¿Por qué ese título? bueno, porque justamente el personaje misterioso, que Ujú. es un viejo amargado y enfermo, que se encuentra este chico y con el que empieza a interactuar mucho, Ujú. él es su mejor maestro, ¿no? Él termina siendo su mejor maestro, a pesar de que en muchos capítulos lo odia y, y lo lleva a lugares súper incómodos. Ujú. Entonces, pues a veces los mejores maestros son así, ¿no? No son los que
te felicitan por un trabajo que lo hiciste de manera aceptable, sino los que te exigen más y los que te dicen las cosas que no te gusta escuchar. Sí, los que más te enseñan Los que también, más te ¿no? enseñan. Bueno, ya casi llegando hacia el final de esta entrevista, quisiera también que habláramos sobre tu trabajo como coach. Háblanos un poco de esta área, cómo funcionan tus sesiones, son personalizadas para empresas. Sé que tienes una página web, háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, todo empezó justamente, en especial hablando de mi mejor maestro, por mi experiencia con deportistas, tanto de alto rendimiento como amateurs, justamente a partir de los procesos de coaching que hice con ellos, ¿no? Y que sigo haciendo con ellos. Como decías, estuve 13 años trabajando justamente como coordinador del área de desarrollo humano y de entrenamiento mental del Club América. Y ahí, pues evidentemente, uno puede aprender tanto, ¿no? Porque acompañé a miles de chicos y de chicas desde muy jovencitos hasta deportistas consagrados. Entonces, la verdad es que me siento privilegiado por haber tenido esa experiencia y por poder compartirla con quienes, cámaras más, cámaras menos, están en ese mismo camino, ¿no? De buscar hacerlo mejor en la cancha, pero no solo en la cancha, porque también en mi casa tengo mis retos, ¿no? Y en la medida que aprenda a convivir mejor con estos retos que tengo fuera de mi faceta como deportista, entonces también mi rendimiento deportivo mejora necesariamente. Y en la medida que yo aprenda a convivir mejor conmigo mismo y con mi emocionalidad y con mi manera de experimentar el mundo, entonces también eso tiene una repercusión en mi rendimiento deportivo. Y es a través de conversaciones profundas, confrontativas muchas veces, divertidas muchas veces, pero al final de cuentas muy íntimas, que, que invito a las personas con las que trabajo, no importa si sea un CEO de una empresa multinacional o un chico que está luchando para ganarse un puesto en el equipo, pues que los invito a conocerse mejor y justamente, ¿no? A enfrentar las cosas que les toca enfrentar si es que quieren llegar realmente a donde dicen que quieren llegar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, a mí me gustaría tal cosa. Sí, bueno, a mí también, a todo el mundo nos gustaría. La pregunta es si realmente quieres hacer eso, porque si es el caso, entonces el camino es uno. Si no, no pasa nada, puedes ir por otros caminos. Pero justamente el proceso tiene mucho que ver con darte cuenta qué quieres tú. Y bueno, como decía, aprendo yo en muchos casos mucho más que mis clientes de los procesos. Excelente. Y recuérdanos tu página web. Bueno, en realidad tengo dos ahora, porque una es la Ok. mía, con la que trabajo con mis proyectos y mis cosas, que es marcelo.ms. Y en el último tiempo empecé también a desarrollar un proyecto en específico que es para acompañar a mamás y papás de deportistas, ¿no? Porque ahí también yo soy papá de deportistas y luego nos cuesta trabajo entender, me meto o no me meto, le digo que tiene que ir al entrenamiento o si no quiere ir, pues que no vaya, ¿no? Hablo con el profe o mejor que él lo resuelva o con los compañeros. O sea, uno muchas veces como mamá o como papá no le queda del todo claro, porque además lo que me funcionó con mi hijo mayor, con el menor ya no me está funcionando. Sí. Y entonces estoy desarrollando un proyecto también para acompañar a mamás y papás. Para eso, la página de internet es deportistasenmicasa.com. Todo el proyecto se llama Deportistas en mi casa. Entonces, pues también es muy retador y muy interesante porque también como papá te lleva a mirar hacia adentro y a ver por qué te es tan importante que tu hijo Claro. esté en ese camino. ¿Estás, ¿Estás suficientemente presente o estás demasiado presente que ya estás invadiendo su espacio y su proceso y cuánto le ayuda y cuánto no? Y entonces también es un proyecto que me genera mucha ilusión.
Qué interesante, claro, porque además conocemos muchísimas historias, muchísimos mitos que los papás de tal deportista eran encima del que no lo apoyaban, pero lo logró. Entonces, me imagino que también es una posición difícil, qué interesante tu proyecto y también muy a propósito de Mi Mejor Maestro. Así es, así es. Así que ya saben, estén atentos a las dos páginas web y a este nuevo proyecto y estén pendientes de la segunda parte de Mi Mejor Maestro. Suscríbanse a www.viux.com y cuéntanos por favor también cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, en redes, en Instagram, @marce.sch. También @deportistas en mi casa, ¿sí? Si quieren. En Twitter o X, ahora Sí. es Coach Marce, se escribe Coach Marce. Y me pueden escribir si quieren también. Estoy compartiendo recursos y herramientas y historias, ¿no? Que tienen que ver tanto con ser papá o mamá de deportistas como para desempeñarnos mejor en nuestras tareas profesionales. Me pueden escribir también a contacto@marcelo.ms. Perfecto. Y tus libros los encontramos en tu página web, la que mencionaste al principio. Sí, algunos sí y otros en las plataformas donde se encuentran los libros, ¿no? Googleen. Y por supuesto el audiolibro próximamente en viux.com. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir toda tu experiencia, hablarnos un poco de tus libros, de Mi Mejor Maestro y por venir aquí a Viux. Encantado, muy emocionado de ser parte de la familia de Viewbox. Gracias. Y a ustedes nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que en cada episodio tenemos un autor o una autora diferente de este maravilloso mundo de las letras. Yo soy Juliana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @viewbooks y nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Viewbooks. Y suscríbanse en www.viewbooks.com y en app.viewbooks.com. Hasta la próxima.